Mi nombre es el doctor Ernesto Quiñones, soy médico especializado en pediatría y cuidado intensivo pediátrico, además hago neumología pediátrica. Llevo ya más de 25 años de experiencia en tratar casos críticos de niños, al igual que consulta externa de niños con problemas, sobre todo respiratorios. Yo soy el doctor Fabián Retaco, argentino, especialista en emergentología, ultrasonografía crítica general, doble vascular periférico y una especialización específica fellowship en ultrasonografía pulmonar. Hace mucho tiempo me dedico a todo lo que es integrar la ultrasonografía al examen clínico como el quinto elemento. Y bueno, tuvo que venir esta pandemia y poner en crisis a todo el mundo y darle el lugar que se merece a la ultrasonografía aplicada. Ahora, esto se inició inicialmente hace tiempo en áreas críticas, en emergencias, terapia intensiva y áreas de emergencias, y hoy es transversal, hoy es necesario introducirlo en todas las áreas de las ciencias médicas. Bueno, las ventajas son múltiples. Primero, si hablamos de la especificidad y la sensibilidad para el diagnóstico, la ultrasonografía es superior a la placa de tórax. Tiene una precisión diagnóstica por encima del 97-98% en manos entrenadas, en manos capacitadas, por supuesto. Y a su vez es el único método dinámico en tiempo real que nos permite no solo tener una precisión diagnóstica precoz, precisa, iniciar una terapéutica, pero nos permite saber si hay progresión o regresión de la enfermedad, es decir, evaluar también la terapéutica, el tratamiento que le estamos iniciando al paciente, y eso se llama reclasificarlo, y de esa manera nos permite disminuir la morbilidad y la mortalidad. A su vez, la placa de tórax emite radiaciones, y si nos basamos en pediatría, que son grupos sensibles donde que no hay que irradiar, y embarazadas, es el método ideal para poder llegar a todo lo que los atributos que tiene. Y se puede repetir las veces que uno quiera. Es decir, no hay una normativa de que si yo tengo una neumonía la tengo que controlar cada 6 horas. Yo hago un tratamiento, controlo, evalúo. Ejecuto otra terapéutica, controlo, evalúo. Y eso es superior a la RQ de tórax y a la tomografía. Por eso decimos que la ultrasonografía es más sensible y específica que la placa de tórax y tan sensible como el gol estándar que la tomografía. Esto es muy interesante la pregunta porque es el cambio. Esto es un método disruptivo. ¿Y qué significa un método disruptivo? Que es más rápido y abrupto que el paradigma te da tiempo. Esto viene y te atraviesa. ¿Lo tomás o lo dejás? Si lo tomás, lamentablemente por esto para el ambiente médico puede ser duro, pero es la medicina del siglo XX y hoy estamos en el siglo XXI. Y por supuesto que hay que introducirlo en el ambiente médico, tiene que estar transversal, como dije, en todas las especialidades, y esto también notificarle, informarle a la familia, al padre, por qué los beneficios de la ultrasonografía en todo el sistema, pulmón, corazón, abdomen, en la patología que tenga el paciente. Eso es un gran cambio que tenemos que generar nosotros y como médicos científicos tenemos que difundir y darle las opciones a la familia. Voy a hacer un ejemplo. Si yo tengo un paciente pediátrico con dolor abdominal, náuseas y vómitos, yo puedo descartar, por ejemplo, en la etapa de 8 meses, 1 año a 2 años, si tiene una invaginación intestinal o versus 2 años, 3 años, una apendicitis. Esa sensibilidad, especificidad no lo tiene la placa de tórax y el gol estándar en la tomografía, pero una tomografía son 500 a 600 placas radiográficas que irradiamos a un paciente pediátrico. Entonces, fíjese el ejemplo que estoy haciendo. La estenosis petrófica pilórica que se da entre las primeras 4 a 8 semanas es muy importante cuando un paciente vomita. La ultrasonografía puede llegar a un diagnóstico precoz y preciso. Es decir, eso es un atributo. Y después, por ejemplo, un paciente que tiene 1 o 2 años, en el que es muy frecuente la enfermedad de adenovirus y sincitial respiratorio, una bronquiolitis, diferenciar una bronquiolitis de origen viral si tiene una coinfección bacteriana, que el tratamiento es totalmente diferente. Viral, tratamiento soporte,
con infección bacteriana tengo que agregar antibióticos. Esos son los grandes beneficios que tiene y por qué es aplicable a todos los sistemas. Otro ejemplo, yo tengo un paciente pediátrico crítico, infectado, y tengo que manejar fluidoterapia, es decir, pasarle líquido, porque también forma parte el fármaco y la fluidoterapia, el suero fisiológico es importante en el tratamiento, porque hay que acomodar la hemodinamia. Entonces, ¿qué hacemos los médicos pediatras entrenados? Tenemos que mirar el pulmón, que nos dice tolera líquido, pero si responde a fluidos va a decir el corazón. Entonces tenemos que utilizar lo que se llama la ecocardiografía en área crítica, donde no solo evaluamos la función de cómo se contrae el corazón, sino cómo se llena. Puede estar contrayéndose bien, pero tiene un retraso en el llenado y yo le paso líquido y yo genero una congestión. Entonces, si yo introduzco la ultrasonografía, evito esa complicación. Con mucho honor y prestigio, Ecuador está dando a hablar a Latinoamérica. Y esto a través de la Universidad de la SUAY, que está en Cuenca, que ya introdujo, tenemos 3 diplomados, 3 que se llaman cursos, estudios internacionales avanzados en ultrasonografía de tórax y en lo que es crítica y general. Y no solo lo ha introducido en el posgrado, es decir, a los médicos ya recibidos, sino ya es la primera universidad en Latinoamérica que lo introdujo en la Facultad de Medicina, donde ya los estudiantes en todos sus ciclos tienen de menor a mayor complejidad la enseñanza de ultrasonografía. Es decir, que cuando se reciban, en lugar de usar el estetoscopio, van a usar el ultrasonido. Nosotros venimos del estetoscopio y tuvimos que cambiar nuestra cabeza. Yo me formé con la placa de tórax y con el estetoscopio y hoy estoy utilizando el ultrasonido cuando un paciente viene con dolor abdominal o viene con tos o catarro. Bueno, estamos en un diálogo muy activo con el doctor Retaco y pues ya nos ha presentado los beneficios importantes de la ultrasonografía en pediatría, en emergencia, en la parte crítica y también en niños del día a día. Me gustaría saber si el doctor Retaco tiene alguna referencia de algún paciente en el cual la ecografía y la ecocardiografía haya cambiado la evolución del paciente y haya podido enfocar el diagnóstico de una mejor forma. Me gustaría saber si es que usted ha logrado hacer esto en estos días que ha estado por aquí examinando pacientes. Sí. Conjuntamente nos llamaron de un hospital donde hemos concurrido con el doctor Ernesto Quiñones. Hay un pacientito de 25 días crítico, grave, donde por supuesto la ultrasonografía, aplicamos la ultrasonografía pulmonar porque, oxigenaba, necesitaba requerimiento de oxígeno, mucho oxígeno, y no había un diagnóstico preciso. Entonces cuando llegamos hicimos la ultrasonografía pulmonar y vimos que tenía, para que entienda la comunidad pediátrica, pero también la población común, tenía un síndrome de alveolo intersticial bilateral, es decir, había congestión pulmonar, pero no de origen cardíaco. No era de origen cardíaco, era de otro origen. Había secreciones respiratorias, pero estaba mezclado por lo que estamos viendo por la imagenología, que había una sobreinfección, tal vez viral. Entonces indicamos, trabajando por supuesto con el neonatólogo de la mano, porque nunca nos podemos separar del contexto clínico. Recuerden que la ultrasonografía suma información al laboratorio, al electrocardiograma, a los signos vitales, es decir, suma información, se agrega, no es que es superior a lo demás que estamos haciendo, pero permite un diagnóstico precoz. Y ahí, con las imágenes que veíamos algunas lesiones, microlesiones en la línea pleural que hablaban de mucosidad, pero también de una sobreinfección bacteriana. Entonces se cambió el tratamiento y a las 12 horas me comunico con el facultativo y el paciente había mejorado. Su estado de gravedad moderado a severo que ya estaba en leve y el requerimiento de oxígeno ya había bajado y estaban por pensar ya en dejarle la oxigenoterapia. Fíjense lo que pudimos contribuir para ese pacientito de 25 días que estaba crítico. Pero por supuesto integramos el pulmón y el corazón. Vimos que la funcionalidad del corazón, del ventrículo izquierdo, una buena contracción, una buena
función sistólica, y la función diastólica del llenado tampoco estaba afectado. Por lo tanto, lo que estamos viendo no era de origen cardíaco, es algo que le estaba dando al pulmón, y la terapia ventilatoria se le cambió y se le pidió paneles virales y una serie de laboratorios que hicieron que mejorara el paciente. Interesante. Me gustaría, por otro lado, preguntarle qué experiencia tiene en poder expandir este método y qué consejos les daría a usted a los médicos que están empezando su formación o médicos que ya están formados y que manejan pacientes tanto en emergencia como críticos, como también en consulta, porque lo digo con experiencia de 25 años de manejo de niños con problemas emergentes o con problemas críticos. Muchas veces nos ha tocado manejar estos niños un poco con, como decía el doctor Retaco, con el fonendoscopio, con las manos, con los signos vitales, pero en el fondo estamos un poco ciegos de lo que está pasando con el paciente. Entonces me gustaría saber qué consejo podría darles a los médicos del país en general en cuanto al manejo de estos niños con el uso de la ultrasonografía, y si esta no choca con otras especialidades como es para los médicos que hacen ultrasonografía normalmente. Entonces me gustaría un poco usted el consejo para los médicos que están iniciando su formación. Voy a hacer un poquito de historia, que esto es importante, ¿no? Todo en las ciencias médicas es operador dependiente. Si no nos formamos a interpretar gases en sangre, no nos entrenamos, nunca vamos a ver el estado ácido-base. Si no nos entrenamos qué es un electro normal, qué es una taquiarritmia estable o inestable, un bloqueo AB de primer grado, segundo o tercer grado, lo mismo. O sea que todo en ciencias médicas es operador dependiente, sacamos de lado, hay que formarse y capacitarse en ultrasonografía. Pero cuando empezó recién, inicialmente el electrocardiograma que se descubre, era territorio de una especialidad. Y hoy, vos, Ernesto, estás describiendo un electrocardiograma de un paciente pediátrico y lo interpretás. Es decir, le interpretás y empezás a hacer el tratamiento vos. Por supuesto, después puede venir el cardiólogo, pero el que está en el momento crítico con el paciente sos vos. Lo mismo sucedieron con un montón de otros estudios. Y esto es lo que es así. La ultrasonografía hay que incorporarla como elemento diagnóstico, como elemento para el monitoreo, porque es el método del siglo XXI. Es decir, si no lo incorporamos, el estetoscopio, la placa de tórax, vamos a estar muy detrás y con poca sensibilidad y especificidad de un diagnóstico precoz. Segundo, no competimos con ninguna especialidad. ¿Por qué? Porque yo lo estoy haciendo al pie de cama, al pie de camilla. Mi paciente está inestable en este momento o requiere un tratamiento ahora. Y por una cuestión lógica, el especialista no está cada 2 horas o 3 horas viniendo para ver cuando yo pongo 500 mililitros o le pongo una mecánica ventilatoria y quiero reclutar y quiero ver cómo está, no va a venir a cada 2 horas. Entonces, el especialista va a venir. Yo tengo que estabilizar a ese paciente, sacarlo del riesgo y después, por supuesto, traer al especialista porque tiene otra formación, tiene otro concepto, puede dar mayor información. Y eso llamamos en la medicina la fusión, la transversalidad de las especialidades. Y eso, ¿quién se beneficia? Es el paciente. Los versos en medicina nos sirven. El que termina perjudicado es el paciente. Es decir, vemos una neumonía. Vemos una neumonía que está evolucionando atípicamente. No responde al tratamiento. Lo llamamos al especialista neumonólogo y compartimos esa información. Y ahí sí viene el enriquecimiento. Lo mismo con el imagenólogo que hace tomografía. Yo veo afectación de la línea pleural, fragmentada, con microconsolidaciones, pulmón blanco, con ausencia de deslizamiento, y digo, estoy en presencia de lo más probable panal de abejas. Uy, esa área no la voy a recuperar más. Vengo, consulto con el imagenólogo tomografista, le hacemos una tomografía y compartimos el diagnóstico para darle mejor tratamiento al paciente, que es el que se debe beneficiar. Así es. Bueno, es interesante porque con esto podemos nosotros mejorar mucho el diagnóstico y probablemente evitar complicaciones e inclusive muerte de niños que no deberían hacerlo si tenemos este tipo de tecnología a mano, que es una tecnología relativamente sencilla. Yo quisiera preguntarle al doctor Retaco si él tiene algún tipo de experiencia en sitios que ya no son centros hospitalarios grandes, sino más bien en sitios periféricos, y si tiene alguna
idea de cómo en este país se podría desarrollar este tipo de tecnologías para sitios más remotos en los cuales no existe este tipo de tecnología y podría ser de ayuda para el médico y para los pacientes, como usted dice? Ernesto, tu pregunta es vital. Llegó al centro. Ella es transversal. ¿Qué significa? Voy a dar un ejemplo para que vean países desarrollados y yo vengo de un país subdesarrollado. Estamos en Argentina. En Barcelona, los médicos generalistas hicieron el 85% de contención del COVID. ¿Qué hacían? Todo. En los centros de atención primaria o en carpas instaladas, hacían ecografía pulmonar, abdomen, ecocardiografía. Iba al hospital al segundo nivel lo que tenía que ir. Fíjate el triage y el filtro que hacía. ¿Qué estoy haciendo yo en Argentina? Yo vengo de las emergencias. Me salí de emergencias. Yo vivo en la ciudad de Azul, que está a 300 kilómetros de Buenos Aires, y hay centros de atención primaria, como hay acá, en Ecuador. Hice instalar un ecógrafo y los pacientes que tenían una latencia de 2 meses y medio en poder hacer un estudio programado, tienen no más de 36 horas en que yo se los haga. Pero a su vez las consultas que viene, el paciente pediátrico viene con tos y catarro, el adulto con dolor abdominal o falta de aire, le agrego la ultrasonografía en el momento. Y eso permite un diagnóstico precoz. Derivo al hospital lo que tiene que ir y lo que no tiene que ir lo sigo tratando yo en atención primaria de la salud. Es decir, un ecógrafo en atención primaria de la salud es como tener un tomógrafo. Esa es lo que es. Y fíjate que yo en un año hago 1.800 a 1.900 consultas por año en atención primaria. Esos pacientes tenían 3 meses de demora en mi país. Lo mismo estamos tratando de desarrollar acá en Cuenca, Ecuador, a través de la Universidad de la SUAY, que toda universidad tiene la obligación de estimular la enseñanza, el estudio y la investigación y la inclusión social. ¿Qué significa? Que esas capacitaciones que estamos haciendo en Facultad de Medicina en posgrado, llevamos el ultrasonido y lo vamos a introducir en los centros de atención primaria. ¿Para qué? Para ayudar y descongestionar al segundo nivel. Y eso, ¿quién se beneficia? El paciente. No hay duda. Muy interesante. A mí me ha gustado mucho también todo lo que está diciendo el doctor Retaco, es muy interesante para nuestro país. Y me ha gustado mucho hacer misiones médicas por todo el país. Entonces, este tipo de misiones siempre van médicos que están por entrenarse o están en entrenamiento y con ganas de aprender. ¿Qué importancia le vería a usted en llevar no solamente médicos, sino enfermeras y poderles capacitar en esta herramienta tan útil en sitios de poco acceso como para poder, como usted dice, descongestionar un poco los sitios de atención más complejos, secundarios y terciarios, que ya un poco nos habló? Pero ¿qué le parece cómo podrían estas misiones médicas ayudar no solo a los pacientes, sino también para entrenamiento de personas, no solo médicos, sino también tecnólogos en la medicina, en la ayuda de esto? O si tiene alguna experiencia o algún estudio que haya internacional que nos pueda dar un poquito de datos de esto. Los estudios internacionales que se hicieron, por ejemplo, en Mozambique y en Pakistán, iban 3 días, capacitaban a los profesionales. A veces había enfermeras, no había ningún médico y se entrenaba en esto, o médicos. Eso demostró que 3 días no alcanza, por más que esté en soporte conmigo por internet, yo los asistiera porque tiene baja posibilidad diagnóstica. Entonces, hay un programa que estamos tratando de introducir a través de la Universidad de la SUAY y con otras instituciones, es los diplomados que tenemos en la Universidad de la SUAY, capacitar a los médicos que están, por ejemplo, en Zumbagua o en lugares muy donde recursos bajos, y con misiones al lugar, 4 o 5 misiones, ese médico que yo lo estoy capacitando online, en lugar de venir a Cuenca o que venga a Quito, porque no puede hacerlo, ir nosotros y con los 50, 60 pacientes que vemos por día de atención, practica el médico y le enseñamos, y ahí se eleva la curva de aprendizaje. Eso demoraría más o menos 6 meses, 7 meses, que es el programa, que ahí sí le damos un sustento y un poder de precisión diagnóstica al médico que es superior a 3 días, porque la idea es formar un médico capacitado, entrenado, que sea experto, y a su vez darle el soporte. ¿Qué significa? Una vez entrenado, tiene el soporte nuestro
¿Por qué? Porque hay algún porcentaje, 8 o 10% de la patología, no la va a poder resolver y sí nosotros vamos a ayudarlo. Pero en lugar de derivar el 70 o el 80%, va a derivar mucho menos, un 15 o 20%, y mejora la calidad asistencial en el lugar. Estupendo, o sea que mejora la calidad de atención médica, pero también sería costo-beneficio para el país, ¿no? Entonces, yo creo que es importante entender que la ecografía podría ahorrar mucho dinero al país, porque también cuando se presenta estos nuevos estudios, pues a veces uno piensa que es muy costoso. Yo creo que si es que se harían los estudios, como usted dice, doctor Retaco, podríamos ahorrar costos al país y dar una mucho mejor calidad de asistencia, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. La ultrasonografía habla de ESCO-COVID leve, moderado, severo, dando puntos. 8 puntos es leve, 9 a 17 puntos es una afectación neumonía grave intersticial moderada COVID, y por encima de 18-19 puntos es grave. Entonces, vamos a un ejemplo, un lugar X, no sé, pongo Zumbagua, Oriente, el que tú quieras. Descubre un COVID, le hace el laboratorio, porque tiene el laboratorio, y le hace la ecografía pulmonar, la ultrasonografía pulmonar, y ve que tiene un síndrome intersticial leve. No lo deriva, lo vigila, y si a las 4, 5, 6 horas o 10 horas de 8 puntos pasó a 12 o 13, automáticamente, porque hay que ver la complejidad, si no tiene una presión positiva o ventilación positiva o alto flujo positivo, tiene que derivarlo. Ese paciente se deriva con diagnóstico preciso. Si sigue leve y no se modifica y no requiere oxígeno, no se mueve del lugar. Vos imaginate el traslado de una enfermera, un médico, el chofer y la ambulancia, el costo que tiene de traslado. Fíjate la utilidad con el ejemplo que estoy dando en un personal entrenado. Hay que ser inteligentes en la vida. ¿Qué hicieron los barceloneses? Porque tengo muchos amigos y uno intercambia esto. Ellos en Europa, nosotros en Latinoamérica, con vos, Ernesto. ¿Qué hicieron? Cuando empezó en marzo del 2020 la pandemia, empezaron a capacitar a toda la península ibérica por Zoom en ecografía pulmonar. Hoy tienen toda la península ibérica, está capacitada los médicos y con médico referente. Por ejemplo, vos, te hago un ejemplo, Ernesto Quiñones está en Barcelona y yo estoy en Madrid y te llamo a vos como referente mío. Mira, te consulto este caso porque es dudoso, pero el 80%, 85% lo resuelve él. Fíjate que un importante artista de acá, de Ecuador, me consulta porque su sobrina tenía COVID en Madrid. Bueno, llamé a Barcelona y me conectaron con un médico de Madrid y en 24 horas le hicieron la ecografía pulmonar. Y descubrieron que tenía enfermedad COVID, pero no tenía afectación pulmonar. Y ese es otro mensaje. ¿Para qué sirve la ultrasonografía? Por ejemplo, en COVID. Yo puedo tener gripe, pero no neumonía por gripe. Yo puedo tener COVID, pero no tener neumonía COVID, que lo mejor que me sucede es que no tenga neumonía. Yo puedo tener síntomas, pero no tengo neumonía. Y ahí está la ecografía. Ese es el discernimiento. Si no tiene neumonía, listo, no tiene afectación. En los 7 días que te vigilo, tuviste resfrío, catarro, dolor de cabeza, mialgia, astenia. Pero si a eso te agregás una afectación neumonía, ya la cosa cambia. Bueno, muy interesante. Y pues para finalizar también, con esta tecnología, y creo que con Fabián, doctor Retaco, hemos tratado a algunos pacientes a distancia. Entonces, esto es interesante porque con Fabián hemos tenido algunos casos en los cuales aquí nosotros teníamos la duda diagnóstica y hemos podido hacerle la ecografía, pero mientras le hacíamos la ecografía, Fabián la estaba viendo porque actualmente con los smartphones, o sea, los teléfonos inteligentes, uno puede estar enfocando al aparato de eco y hacer lo que se llama telemedicina. Y pues el doctor Retaco podría darnos, y de hecho nos ha dado, algunas indicaciones de algunos pacientes que teníamos dudas. Y acuérdate tú... La bebé de la atresia esofágica. Comentale. Un caso de una niña con atresia esofágica y que estaba con realmente un distrés respiratorio, estaba con insuficiencia. Y con el doctor Retaco pudimos diagnosticar exactamente la cantidad de líquido y dónde había que funcionar para obtener el líquido. Por mencionar ese caso. La placa de tórax daba como que tuviera una consolidación, una neumonía, y cuando hacemos la ultrasonografía era todo contusión pulmonar, porque la cirugía, cuando uno quiere llevar parte de lo que está en abdomen, llevárselo arriba
acá en la laringe para hacer un esófago, eso genera trauma, no es que el médico lo va a hacer a propósito. Eso es contusión y sangre, por lo tanto no era neumonía, no había que hacerle tratamiento antibiótico, hacerle una terapia respiratoria, pero a su vez tenía derrame pleural, es decir, sangre, que para un bebé de ¿cuántos meses era? Era una niña de 5 o 6 meses de edad. 5 o 6 meses, por ecografía calculamos, estimamos 160 mililitros, imagínate un bebé chiquitito, es muchísimo, ¿y cuánto le sacaron? Le sacamos exactamente 162 o 100, o sea, tuvimos una diferencia que era nada. Entonces realmente el eco pulmonar fue el diagnóstico preciso de lo que estaba ocurriendo ahí. Y otro caso también, por poner ejemplo, esa niña que tuvo un problema de una isquemia cerebral, en la cual el doctor Retaco nos ayudó con el diagnóstico. Yo hacía la ecocardiografía, pero no estaba seguro de la situación, y vimos que no tenía trombos, es decir, coágulos en aurículo que podían estar migrando hacia el cerebro, porque si es que existen esos coágulos, pues el tratamiento va a ser diferente y vamos a tener que actuar rápidamente para evitar eso. Entonces, realmente a distancia, que es lo interesante, tú puedes ayudar, si es que tienes un entrenamiento adecuado, al médico que está al otro lado del mundo muchas veces, con este tipo de tecnología que actualmente la tenemos a mano prácticamente todos. Entonces, creo que eso es interesante también, ¿no? Esto es lo bueno de que nos dejó la pandemia, que teníamos un método dormido y no lo utilizábamos. Entonces, un personal entrenado, capacitado, puede hacer consultas cuando hay un 8 o un 10% que a veces son pacientes dificultosos, y uno puede ayudar y contribuir al diagnóstico más preciso.